Es un gusto para mí saludarles, alumnos y alumnas de noveno grado, para compartir en esta oportunidad el contenido correspondiente a la semana 4 del año 2022. La unidad 3 se llama Principios Básicos de Electricidad y el contenido se denomina Electrostática. Vamos a leer un poco sobre esta importante área de las ciencias naturales. La historia de la electricidad se considera que comenzó por los años 600 antes de nuestra era, cuando el filósofo, comerciante, matemático y astrónomo griego Tales de Mileto descubrió que al frotar una barra de ámbar con un paño, lana o un trozo de piel de animal, el ámbar adquiría la admirable propiedad de atraer objetos livianos como pedacitos de papel, plumas, cabellos, trozos de paja, etc. Este fenómeno fue de los primeros que le llamó la atención al ser humano. Con el descubrimiento de esta propiedad de la materia inició la electricidad, una de las ramas más complejas e importantes de la ciencia y la tecnología. Veamos en qué consiste la carga eléctrica y la materia. La electrización de los cuerpos pudo explicarse a partir de los descubrimientos del electrón, el protón y neutrón, y del desarrollo de la teoría atómica. La materia que nos rodea está formada por la aglomeración de moléculas y toda molécula está constituida por uno o más elementos químicos. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de cómo la carga eléctrica que poseen algunas partículas. Luego tenemos en la figura 1, la interacción eléctrica se manifiesta por la fuerza eléctrica entre partículas. El primero y el tercer caso son fuerzas de repulsión. En el primero y en el tercer caso son fuerzas de repulsión porque son fuerzas iguales. El segundo caso presenta fuerzas de atracción. Ahora aprendamos un poco sobre los materiales conductores y aislantes. Algunos cuerpos, como los metales, solo se electrizan por frotamiento cuando se aplican ciertas precauciones especiales para mantener la carga neta. En un momento las mencionaremos. Estos cuerpos se llaman conductores porque la electricidad o carga eléctrica puede desplazarse fácilmente a través de su masa. Existen otros materiales llamados aislantes o dieléctricos que tienen la virtud de retener en su masa o restringir el movimiento de electrones. Por eso se pueden electrizar fácilmente por frotamiento, porque al dificultar los aislantes el movimiento de la electricidad o carga eléctrica negativa a través de su masa, la logra retener. ¿Qué precauciones especiales debemos tomar para mantener la electrización de los conductores por frotamiento? Necesitamos rodearlo de un material aislante para mantener la carga neta y evitar que se transfiera a otro cuerpo. De este modo conserva el exceso o déficit de electrones el conductor. Por ejemplo, cuando se pone en contacto un extremo de una varilla de cobre con una varilla de vidrio cargada positivamente y el otro extremo de la varilla de cobre con una esfera inicialmente neutra, se observa que la esfera del péndulo se aleja de la varilla de cobre porque se cargó con el mismo tipo de carga que fluyó por la varilla de cobre. Es decir, que la carga eléctrica se transmitió desde la varilla de vidrio hasta la esfera del péndulo a través de la varilla de cobre. Por este comportamiento de la varilla se dice que es conductora de las cargas eléctricas. Si se repite el experimento, pero se utiliza una varilla de plástico en lugar de la de cobre, no se observará ningún movimiento de la esfera del péndulo, es decir, no hay transferencia de carga eléctrica. Los materiales que tienen este comportamiento reciben el nombre de aisladores. En general, los metales son buenos conductores, mientras que la mayor parte de los metales son aisladores. Veamos cuáles son las tres formas de electrizar un cuerpo. Transferencia de carga eléctrica. Para cargar un cuerpo eléctricamente se pueden emplear diversos procedimientos, pero los más comunes son tres: por frotamiento, por contacto y por inducción. Veamos en qué consiste la carga por frotamiento. La frotación es una forma de cargar eléctricamente un cuerpo
puesto que al frotar dos cuerpos se logra que los átomos que los constituyen se aproximen lo suficiente para que puedan interactuar cediendo electrones. El átomo que ejerza menor fuerza sobre sus electrones. Podemos entonces ver que no es difícil que un cuerpo pueda ceder o ganar electrones debido a la frotación, electrizándose positiva o negativamente, lo cual depende del cuerpo con el cual se frotó. Y aquí tenemos, por ejemplo, una barra de vidrio seca frotada con seda atrae una pequeña esfera de material plástico suspendida por un hilo de seda. Un peine frotado en el cabello seco atrae al propio cabello o a cuerpos pequeños. Ahora la carga por contacto. Un cuerpo neutro puede quedar electrizado o cargado eléctricamente si se pone en contacto físico con un cuerpo cargado eléctricamente. Si los dos cuerpos se separan, se observa que los dos cuerpos quedarán cargados con el mismo tipo de carga. Y por último, la carga por inducción. La redistribución de carga a causa de la presencia cercana de un objeto es útil para cargar objetos eléctricamente sin hacer contacto. Este proceso se llama carga por inducción. Se puede realizar sin ninguna pérdida de carga en el cuerpo cargado. Si colocamos una esfera metálica eléctricamente neutra apoyada sobre un soporte aislante, al acercarle una barra con una carga negativa sin tocar la esfera, el exceso de electrones de la barra repele los electrones de la esfera, los cuales se desplazan hacia el otro lado, alejándose de la barra. Estos electrones no pueden salir de la esfera porque el soporte y el aire que la rodea son aislantes. Entonces se tiene un exceso de carga negativa en un lado de la superficie y un exceso de carga positiva en el otro lado de la esfera. Estas cargas en exceso se conocen como cargas inducidas. De lo anterior, de lo que hemos compartido anteriormente, vamos a responder el ponte a prueba. Pregunta 1. Un globo se carga por frotamiento y luego se adhiere a una pared. El signo de la carga en el globo es negativo. Pregunta 2. Cuando un material permite libre flujo de carga eléctrica se dice que es conductor. Pregunta 3. El método para electrizar un cuerpo, que consiste en que un cuerpo cargado provoca la redistribución de las cargas de un cuerpo neutro sin tocarlo, se llama inducción. Pregunta 4. ¿Qué significa que dos cuerpos se repelen eléctricamente? Significa, como vimos en el ejemplo de arriba, que sus cargas tienen igual signo. Vimos dos casos que si son los dos positivos o los dos negativos, se repelen eléctricamente. Y la pregunta 5, el principio que dice que las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, solamente se transfieren, se conoce como principio de la conservación de las cargas. Bien, vamos a las tareas de la semana, parte A, péndulo electrostático. En esta actividad construiremos un dispositivo útil para detectar si un material tiene carga eléctrica. ¿Qué necesitamos? 3 pajillas, un soporte, puede ser de plastilina o Durapac, que sería esta base, 2 clavos, 20 centímetros de hilo de nylon, papel aluminio, tijeras, una bolsa de plástico, cinta o tirro, un trocito de madera, un borrador, un clip y un peine de plástico. Aquí tenemos un montaje experimental del péndulo electrostático. En el soporte coloca un clavo hacia arriba cerca de uno de los extremos. Introduce el clavo en la pajilla para que no quede flojo. Utiliza cinta. Toma la segunda pajilla y con la ayuda del otro clavo posiciona de forma horizontal en la parte superior de la primera pajilla. Es lo que se observa acá. Segundo aspecto. Con la tijera corta un círculo de aluminio de 1.5 centímetros de diámetro. A este círculo pégale el extremo del hilo. Amarra el hilo con el círculo de aluminio en la pajilla horizontal de tal modo que el círculo cuelgue. Ya tienes tu péndulo. Aquí tenemos el péndulo. Ahora acerca la tercera pajilla al aluminio pero sin tocarlo. ¿Qué observas? Frota la pajilla con la bolsa plástica y acércala al círculo de aluminio. Realiza lo mismo pero con el trozo de madera, un borrador, un clic y el peine de plástico. Esto es lo que vamos a construir.
un péndulo electrostático. Y luego dice responde de forma correcta a cada interrogante. Ustedes van a hacer el procedimiento y pueden completar estas preguntas. Sin embargo, aquí les dejo algunas orientaciones de lo que pudiera suceder. ¿Cómo se comporta el círculo de aluminio al acercarle cuerpos que no han sido frotados? El círculo de aluminio al acercarle cuerpos que no han sido frotados no presenta ninguna reacción, ya que no está siendo electrizado. El cuerpo que se ha acercado no tiene cargas que provoquen atracción o repulsión en el círculo de aluminio. Luego dice la siguiente pregunta: ¿por qué se mueve el círculo de aluminio al acercarle los cuerpos cargados? Porque al frotar el material este se carga eléctricamente, ya sea por exceso o falta de electrones. Así que al acercar el material al aluminio, este se acerca, es decir, se atrae, y después se aleja, es decir, se repele. Esto debido a que el círculo de aluminio está en estado neutro, lo que quiere decir que tiene ambas cargas positivas y negativas. Por eso al inicio la atrae, y cuando la pajilla u otro material la toca al aluminio, se carga por contacto con la carga de la pajilla. Teniendo ambas la misma carga, el aluminio es repelido. Luego dice la siguiente pregunta: una esfera tiene una carga negativa de 672 por 10 a la menos 19 grados centígrados. ¿Cuántos electrones tiene en exceso? Como la esfera tiene una carga negativa, entonces aplicando la equivalencia, aquí perdón, no es centígrados, es coulomb. Como la equivalencia de un coulomb equivale a 6.28 por 10 a la 18 electrones, se aplica un factor de conversión basado en dicha equivalencia, como se muestra a continuación. Y es lo que realizamos acá. El proceso para poder obtener el resultado: 672 por 10 menos 19 coulomb por 6.28 por 10 a la 18 electrones, tenemos igual a 422.016 electrones. Esos son los electrones que tienen exceso la esfera. Y por último dice: escribe junto al material si es conductor o aislante. El platino es conductor, la cerámica es aislante, el polietileno es aislante, la madera es aislante, el aluminio es conductor y el oro es conductor. Eso sería el proceso para completar la actividad de este contenido de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a la semana 4 del año 2022, cuyo tema es electrostática.